Bueno, y así concluye esta conferencia mañanera del presidente López Obrador con una pregunta de Animal Político que es importante que podamos analizar. La reportera de Animal Político le plantea al presidente López Obrador lo que traen como nota en sus portales. Usted lo sabe, los verificadores de Facebook, cuyo dueño pues ha sido vinculado al prismo de Hidalgo, reportan que el gobierno del presidente López Obrador beneficia al empresario Alfredo Aramburo, quien según reportan habría recibido un estadio remodelado con dinero público y obtuvo la concesión para explotarlo económicamente, quien ellos dicen en Animal Político formaría parte, eso dicen ellos, de una red de empresas denunciadas por defraudación fiscal y lavado. Este señor Alfredo Aramburo es el dueño de un equipo de béisbol, los algodoneros de Guasave, ¿no? Si no me equivoco. Y esto lo denuncian ahí en la conferencia mañanera los verificadores de Facebook, Animal Político, quien le repito, pues en investigaciones periodísticas ha sido vinculado su dueño, su propietario, el propietario de Animal Político, al prisma en Hidalgo. Por eso es que cada vez que hay una nota que viene de Animal Político, tenemos que ser pues tenemos que estar muy pendientes, tenemos que ser muy críticos, tenemos que revisarla, tenemos que revisar el rigor periodístico de estas notas. Hoy traen esa nota en Animal Político y se lo plantean al presidente López Obrador. Aseguran ellos en Animal Político que Alfredo Aramburo pues habría recibido este estadio remodelado con dinero público, que obtiene la concesión para explotarlo económicamente, pero, dicen en Animal Político, forma parte de una red de empresas denunciadas por defraudación fiscal y lavado. El presidente le dice a la reportera que él no sabía de esta situación y que habría que investigar si es cierto, que de ser así tendría que intervenir el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Hacienda y por supuesto la Fiscalía General. Acepta que en efecto durante la campaña él hizo un compromiso en Guasave, ahí en Sinaloa, de que si ganaban iba a regresar el béisbol a esa ciudad, iban a regresar a la Liga del Pacífico como pues, con un equipo, pero aclara que él no tuvo algo que ver con este empresario que se hizo cargo del equipo y nos referimos, se lo repito, a este señor Alfredo Aramburo, quien sería el propietario del equipo Los Algodoneros de Guasave. Ahora bien, el presidente asegura que si se demuestra que hubo un ilícito, se debe actuar legalmente. Pero sí queremos mencionar una y otra vez, yo no quiero mencionar una y otra vez de quién se trata. En efecto, Animal Político ha sido responsable de grandes investigaciones para nosotros los mexicanos y eso se les reconoce con muchísima fuerza a los compañeros, si lo podemos llamar así, periodistas de Animal Político, no podemos olvidar la estafa maestra, pero su director editorial, se me va su nombre, Daniel, su apellido siempre se me va desafortunadamente, a ver si don David me lo puede pasar por ahí, pues ha sido uno de esos personajes que se le ha vinculado mucho a esas esferas del poder, lo veíamos muchas veces en la... pues en los 15 de septiembre, las celebraciones del grito con Enrique Peña Nieto, en las celebraciones aquí y allá, ha sido una persona muy vinculada a estas esferas del poder, cuestionada por también minimizar a los medios independientes, muchas veces ha minimizado a medios como Quinto Poder, etcétera, 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 este señor. Y bueno, hay que ponerlo sobre la mesa. Yo simplemente se lo pongo. Es absolutamente legítimo que Animal Político denuncie que el gobierno del presidente López Obrador está beneficiando a un empresario que ahora, según ellos, aclaran, ellos traen en su investigación, sería parte de una red que defraudó al fisco por 55 mil millones de pesos. Ahí lo traen, el presidente dice que si esto es cierto, si esto se comprueba, tendrían que perseguirle con las acusaciones que tendría este señor. Y fue una conferencia de prensa muy interesante ahí en Sinaloa. Se lo repito, estamos terminando ya muy tarde, estamos a un minuto de que se nos quemen los frijoles, por lo que vamos a intentar hacer este resumen de lo más rápido que se pueda para también enlazarnos con nuestro compañero Hans Salazar. Pero bueno, el presidente desde Sinaloa recuerda que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, da pie a que se hable de precisamente esa seguridad
en un estado que, según el mismo gobernador priista de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, él dice que ha sido estigmatizado, estereotipado, dice incluso, por la incidencia delictiva, por el actual de los cárteles de la droga, y que él asegura ya hay una desaceleración en los crímenes, lo confirma el mismo general Sandoval, general secretario de la Defensa Crescencio Sandoval, asegurando que si bien es cierto los homicidios van a la baja, no así las lesiones dolosas y los robos a casa habitación. Y mire, hoy a partir de las 12 del día, hora del centro de México, hora del centro de los Estados Unidos, o bien desde el lugar en el que usted se encuentre, estarán realizando un homenaje a los caídos por el coronavirus, así como un reconocimiento al trabajo muy comprometido, solidario, de las personas que laboran en los hospitales COVID. Cualquier tipo de trabajador de la salud, desde médicos y enfermeras hasta camilleros, recepcionistas, afanadores y afanadoras, señoras y señores, lo más importante también, no se nos vaya por ahí, que están enfrentando el coronavirus, así como aquellos trabajadores esenciales que desde que comenzó la pandemia no han dejado de poner comida en nuestras mesas. Así que a las 12 del día, de ahora en adelante, es una propuesta del presidente López Obrador, se guarda un minuto de silencio seguido por un aplauso, un minuto de silencio a los caídos, un aplauso y un reconocimiento a los que trabajan contra el coronavirus, a los que luchan contra el coronavirus, y un mensaje de esperanza y de apoyo a los que enfrentan esta enfermedad de todas partes, desde todas partes. El presidente asegura que ya se tranquilizaron las cosas en Sinaloa y que sí tiene presencia la Guardia Nacional, pero que obviamente siguen habiendo problemáticas. Dice, ya se tranquilizaron, pero bueno, hay problemáticas que estamos atendiendo con la Guardia Nacional. Posteriormente, el reportero de TV Azteca, Irving Pineda, le preguntó al presidente López Obrador si debe haber comicios o se deben de aplazar ahí en Coahuila y en Hidalgo ante esta pandemia, puesto que especula Irving de que se habla, eso dice Irving, se habla que en el gobierno de López Obrador se va a emitir un decreto para que se aplacen los comicios por la pandemia. El presidente le dice que eso no es cierto, que ellos no pueden intervenir. El presidente López Obrador que le asegura que es el INE el que tiene que resolver esto del aplazamiento no por la pandemia, que a ellos no les corresponde. Pero bueno, Irving Pineda dice que se habla, se dice que su gobierno va a emitir un decreto de... ¿Quién dice? ¿No? Yo preguntaría, hay que ser muy claros. Y una vez más, insisto con esta parte de lo importante que debe ser nuestro profesionalismo como periodistas y nuestra ética. En la conferencia mañanera, en mi opinión, no podríamos especular. Por supuesto, hay que cuestionar a la autoridad con mucha fuerza, eso sí, hay que cuestionar a la autoridad, eso es muy importante. Los periodistas tenemos que ser antipoder y cuestionar al presidente, sí. A lo mejor fuertes cuestiones, si usted lo quiere ver así. Pero de eso especular, a decir, es que se habla por ahí, se dice, ok, si se dice, ¿quién lo dice? ¿Cuándo lo dijo? ¿Con qué bases lo dijo? ¿Cuáles son las pruebas? Los indicios, los datos. Eso es lo más importante. Hablar siempre con los pelos de la burra en la mano, aunque suene muy vulgar, esa aclaración que hacemos aquí en Sin Censura una y otra vez. Mientras estaban las preguntas de Irving Pineda, el presidente López Obrador expresó en su mañanera esta solidaridad y apoyo del gobierno y de México al pueblo libanés ante esta fuerte explosión que ocurre ayer y que pues ya pues marca el fallecimiento de decenas de personas y cientos de heridos. Hasta el momento no se determina a ciencia cierta si se trató de un accidente o de un atentado. El gobierno habla de una explosión de amoníaco por concentraciones de nitrato de amoníaco en un lugar, pero bueno, pues porque se concentró ahí no se sabe todavía. Hay mucho que hablar sobre el tema, es una verdadera tragedia y evidentemente el pueblo libanés tiene una cercanía muy especial con el pueblo mexicano. Desde principios del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ha habido una inmigración muy, muy fuerte desde el Líbano hacia México. Y nos hemos fusionado en nuestras tradiciones, en nuestra comida. La verdad, esa es la realidad de los mexicanos. No habría, déjeme ser un poco banal con lo que voy a decir, pero así de importante puede ser
para nuestra cultura, si usted lo quiere ver así. No habría tacos al pastor sin la aportación tan importante de los libaneses en México. Esa es una de tantas aportaciones culturales, culinarias, obviamente, políticas. Hoy tenemos obviamente muchas personas que se han mezclado, muchos mexicanos que ahora son mexicanos libaneses. Y ahí tiene, por ejemplo, usted al doctor Alfredo Jalife, un mexicano descendiente de libaneses, a Meme Yamel, colaboradora de este espacio. Obviamente, los libaneses, el pueblo libanés es muy importante para nosotros como mexicanos y desde aquí enviamos toda nuestra solidaridad ante esta tragedia en la que decenas de personas pierden la vida por una explosión. Bueno, después Irving Pineda le dice al presidente López Obrador que más de 45,000 escuelas privadas van a quebrar por la pandemia del coronavirus. ¿Cómo sabe eso? Pues quién sabe. El punto es que le preguntó si las escuelas públicas están listas para recibir a los estudiantes. Y mire, esto ya se había planteado desde hace un par de días que se habla del inicio del ciclo escolar el 24 de agosto mediante la televisión abierta. Este ciclo escolar con la colaboración no gratuita, de las televisoras. Y ya lo habían dicho, ¿no? Ya habían dicho qué es lo que va a pasar, qué apoyo van a hacer también a las universidades, a las escuelas privadas en esto. Y también habían preguntado si las escuelas públicas están listas para recibir a todos los estudiantes. Esto ya se preguntó. Desafortunadamente hace mucha falta de profesionalismo y estudiar un poquitito, volver a escuchar, tal vez estar conscientes, ser buenos periodistas, revisar todas las informaciones, porque esto ya se planteó, esto ya pasó, esto ya se dijo, pero bueno, Irving lo vuelve a preguntar, planteando que 45,000 escuelas privadas van a quebrar por la pandemia del coronavirus. Yo no sabía eso, no sé de dónde lo saca, pero pues quién sabe, ¿no? Está interesante, ¿no? El pensarlo. El presidente le dice que nada humano les es ajeno en su gobierno y, eso es una cita, que lo que tiene que ver con la salud y la educación es fundamental, que por supuesto no van a abandonar a las escuelas privadas y buscarán la manera de resolver todos los problemas ante esta demanda educativa. Así lo da a conocer el presidente López Obrador. No, vamos, en efecto podríamos enfrentarnos a una crisis educativa, pero eso tiene que quedar muy, muy sobre la mesa. Y como viene en su primera plana, Benito Jiménez de Reforma le plantea al presidente López Obrador que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ya plantea su rechazo al modelo sobre estas clases virtuales. El presidente le dice que simplemente hace falta de comunicación y diálogo y que le va a pedir al secretario de Educación Pública, a Esteban Moctezuma Barragán, que busque un encuentro tanto con la CENTE como con el CENTE y se busque un consenso, porque esto, asegura, no va a perjudicar a alguien. Así de sencillo. Entre estas preguntas de Benito Jiménez de Reforma está la de si los sinaloenses también podrían esperar capturas de líderes prioritarios como en Guanajuato con el Marro. El presidente le dice que en todos lados, que no quede duda, porque no son iguales. Ya no se protege a los grupos como lo hacía Genaro García Luna, como secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, que ahora sí se aplica la ley por parejo y pase lo que pase. De aquí, el presidente pues asegura que se está atendiendo de alguna forma muy importante y es que da una explicación muy amplia, señoras y señores, de cómo se combate a la violencia ahí en Sinaloa y en México con estas políticas de justicia social, de los jóvenes aprendices que están obteniendo un salario mínimo, de los jóvenes que tienen beca mensual en la universidad, de los jóvenes de escasos recursos que también tienen su beca, de los apoyos a los pequeños empresarios, de las pensiones a los adultos mayores. Eso que bueno, pues sería, en opinión de este periodista, pues difícil de contrarrestar en una crítica como lo han venido intentando. Así de sencillo. El presidente insiste con que se tiene que apoyar a los más pobres por el bien de todos. Y bueno, pues viene una parte muy importante en la conferencia mañanera, una parte que no nos podemos quedar sin platicar. Y con esto quisiera yo cerrar. Le digo, hay muchos temas, pero
Se nos está acabando el tiempo y tenemos obviamente que dar paso a nuestros compañeros. Antes de que vayamos con Hans Salazar, le quiero comentar que el presidente López Obrador habló de estas pendejas declaraciones del cardenal Juan Sandoval Iñiguez de que México va rumbo al comunismo. Pendejas declaraciones que son comparadas con excelentes declaraciones del Papa Francisco sobre un comunismo que no podría existir en México, sobre cómo es que defender al pobre no es ser comunista, es el centro del evangelio, es lo que dice el Papa Francisco. Bueno, pues ante las pendejas declaraciones del cardenal Juan Sandoval Iñiguez de que México va rumbo al comunismo, el presidente López Obrador aseguró que le agrada mucho el pensamiento del Papa Francisco, a quien considera un papa excepcional, y aclara que no puede decir lo mismo de todos los pontífices. El presidente López Obrador comenta que Francisco es un jefe religioso de primer orden, que cuando vino a México en el sexenio pasado, sus homilías fueron espléndidas, porque habló de la justicia social, y que desafortunadamente no le dan la importancia que ameritaba. Porque el Papa Francisco habla de la pobreza, de la desigualdad, de los jóvenes, de las mujeres, de las violaciones a los derechos humanos, del estilo de vida en el que se olvida a las clases, que así se les llama, ¿no? Desafortunadamente, que enfrentan a la pobreza. Le faltó al presidente todavía decir y habló de los inmigrantes. Eso no lo comentó el presidente López Obrador, pero el Papa Francisco cuando fue a México fue a la frontera y le dijo a Donald Trump que no es de ser buenos cristianos, poner muros y hacer esto que está haciendo con los inmigrantes. El presidente López Obrador pone esta declaración, incluso pone el artículo de Infobae ahí en la conferencia mañanera, lo pone a todas luces, de cómo el Papa Francisco declara que defender al pobre no es ser comunista, es el centro del evangelio. Y dice, ojalá lo lean los conservadores de México. Yo lo dudo un poco, se lo hemos platicado Vicente Serrano y un servidor. Yo soy católico, pero me considero un católico con espíritu crítico. Un católico que está muy, muy a favor del libre albedrío que nos da Dios, definitivamente. Y a Dios sí no lo puedo cuestionar, definitivamente. Un católico que considera que debe haber políticas muchísimo más justas para los seres humanos y que considera que Dios a todos nos da la libertad de hacer lo que queramos con ese libre albedrío y que nos da esa responsabilidad, que confía en nosotros con esa responsabilidad. Nos da la capacidad de amar, de querer y que no tendríamos por qué estar pensando en tonterías de culpar a los métodos anticonceptivos. Y esos son, vamos, señoras y señores, temas en los que no me quisiera meter porque son muy, muy religiosos. Pero sí quiero comentarle que como católico me he dado cuenta, con gente que he platicado de mi religión, que hay afección por parte de ciertas órdenes religiosas dentro del catolicismo, por parte de muchos feligreses al Papa Francisco. Desafortunadamente, muchos le llaman el Papa comunista, así le dicen, este Papa comunista, este Papa rojillo, por ser un Papa cercano al pueblo, por ser un Papa que dicen que habla de eso, del centro del evangelio, de vernos igual que al pobre, de amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso está en el evangelio. Pero en muchos casos, y desafortunadamente en muchas órdenes religiosas dentro del mismo catolicismo, hay un rechazo impresionante al Papa Francisco. No sabe usted, y es muy desafortunado, muy, muy desafortunado que esto exista. La realidad es que, bueno, tendrá que prevalecer la justicia. Y yo, como católico, me siento muy feliz de tener a un líder de la iglesia como el Papa Francisco, y como mexicano, si le soy perfectamente honesto, me siento muy feliz de tener al presidente Andrés Manuel López Obrador como mi presidente. Un presidente que tiene ideas progresistas. Un presidente al que se le pueden criticar muchas cosas, un papa al que se le pueden criticar muchas cosas y que lo he hecho yo aquí muchas veces a ambos, pero que tienen esa idea de progreso, de primero los pobres. Ahí se la dejo de tarea y le pido